Buscando el candidato, con el licenciado Jorge Mario del Cid. Los comentarios emitidos en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Amigos, buenos días. Nuevamente un programa más del Noticiero El Vigilante en nuestro programa En Busca del Candidato. Actualmente en Guatemala pues estamos en el año próximo que es en las postrimerías de lo que son las elecciones generales para presidente de la República. Es necesario hablar un poco del tema de cuál sería el perfil idóneo para una persona que tenga el deseo de poder llevar las riendas de este país. Actualmente los requisitos para ser presidente de Guatemala están regulados en el artículo 185 y 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto quiere decir que tenemos que separar un poco lo que es la parte que dicta la ley con la parte de ética y la parte de capacidad de liderazgo y de saber llevar las riendas de un país tan complejo como es el nuestro acá en Guatemala. Para hablar de este tema, el día de hoy tengo como invitado al licenciado Carlos Antonio Córdoba Sánchez, que con su experiencia y su expertise en el tema, en varios temas realmente, y como huésped de este noticiero, pues nos dará un poco sus impresiones con relación al tema de el perfil idóneo para poder nosotros como ciudadanos ir visualizando ese candidato ideal que nos permita tener esas características y podamos ir saliendo de una vez por todas de los candidatos no solo el presidente actual, sino los que han pasado a través de la historia en Guatemala, donde hemos visto esas debilidades. Entonces, licenciado, buenos días, bienvenido al programa. Muchas gracias por la oportunidad de poder platicar de este tema tan interesante, sobre todo porque, digamos, hay una lógica en el tema de las votaciones. Se supone que dice que el voto es emotivo, y entonces cuando el candidato reúne ciertas características de conectar con la población y dice sobre todo algunas frases, algunos estribillos que le han escrito, entonces dice, usted no le ofrezca mucho a la gente, sino vaya directo a lo que ellos quieren escuchar, y entonces usted va a tener las posibilidades. Fíjese bien, estoy empezando con esta circunstancia en función de llegar a explicar cómo es que este voto, de alguna manera, cuando se vuelve emotivo, o sea, se pierde la razón. Ya el licenciado del CID acaba de mencionar cómo los artículos 185 y 186 regulan en función de las características o los requisitos, fíjese bien, requisitos por los cuales debe de cumplir un candidato presidencial. Obviamente que sepa leer, que sea alfabeto, que sea mayor de 40 años, que goce de sus libertades civiles, en fin. Pero independientemente de eso, también encontramos otras funciones que explica la Constitución, de idoneidad, de tener ciertas características para poder liderar, llevar al desarrollo del país. Pero eso es una de las cosas tal vez más importantes sobre la que hay que poner énfasis, en el sentido de que, ¿por qué digo yo que la gente se emociona con un candidato que puede decir una serie de mentiras y una serie de situaciones que no son realidad, pero que pareciera que lo son? Eso es un sofisma. Entonces, cuando decimos cosas que no son ciertas, pero las hacemos creer, y sobre todo cuando hay personas que han desarrollado ciertas características que le pueden dar credibilidad, sobre todo ante las personas con menos conocimiento. Entonces, ahí es donde encontramos populistas, tanto ya sea de derecha o de izquierda, eso no importa, porque al final el populismo no tiene una definición exacta, sino que es un recurso de cualquier persona. Claro, es más recurrente en el tema de la izquierda, pero al final y la conclusión a donde quiero llegar son que deberíamos de saber cómo son las personas o cómo han sido en su ser, en su actuar. Tienen una familia integrada, la tuvieron, sus hijos los dejaron abandonados, hicieron negocios, son buenos socios, tienen amigos, pertenecen a cierto club, en el club desfalcó a alguien, en fin, hay una serie de características
que siempre se dice por lo bajo, en el sentido de que todos nos conocemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en las instituciones, llamémosles colegios de profesionales, se habla de fulano, sutano, que se conocen porque saben cómo son. Lo mismo sucede en funcionarios de gobierno que han trabajado juntos, lo mismo sucede en el ejército, gente que llegó a ciertas posiciones y que no la merecía, pero como nadie dice nada, porque al final se termina aceptando. Entonces, pero estas cosas, para finalizar esta primera intervención que me da la oportunidad, es que quiero de alguna forma redondear el hecho de la importancia que tiene que el candidato, y eso tenemos que exigírselo al candidato, tenemos que exigir al candidato, muy bien su hoja de vida, perfecto, dice que usted hizo y tiene tales o cuales características, estudios, sí, pero también que nos demuestre que ha sido una buena persona. Creo que esa es la parte, digamos, más importante, que tampoco es garantía de nada, ¿verdad? Porque recuerde que la gente cambia en función del poder que va obteniendo. Pero eso no quiere decir que no aspiremos a una utopía de encontrar a alguien que reúne esas características. Me gustó mucho la parte que usted menciona, claro, con relación al tema de la falta de educación, no solo cívica, sino educación a nivel general en la mayoría de la población. Y cómo se mezcla esta falta de educación con el populismo que maneja actualmente los gobiernos, no solo el que está de turno, sino los candidatos que hemos ya identificado que su línea va inclinándose al tema del populismo. Y por eso una de las razones de ser de este programa, acá en el noticiero, es de que pues queremos contribuir con un granito de arena y decirle a la población y abrirle los ojos del entendimiento y poder decirles, miren, queremos orientarlos, queremos ser parte activa de este proceso electoral que se viene el próximo año y que ellos puedan tener las mejores herramientas para poder tomar la mejor decisión realmente. Cuando las personas dejan de participar, obviamente la masa es la que nos lleva y nos puede llevar al desfiladero, como ya hemos visto y que venimos ola tras ola tras ola, pero de mal en peor. Así es de que para seguir avanzando en el tema, un futuro candidato presidencial debe de tener características tan especiales que ya usted bien mencionó el tema de legalidad regulado en la Constitución de Guatemala, pero también tener otra serie de características blandas. Por ejemplo, el liderazgo, debe tener la empatía, debe tener la sensibilidad para poder involucrarse de lleno. ¿Qué opina de estas características que nosotros creemos que deberían de ser el fundamento real de la persona? Porque va a dirigir una nación compuesta por personas de todo estrato social. Bueno, yo creo que la pregunta es interesantísima y sobre todo me gusta ese uso de la expresión de características blandas, porque es algo que obviamente en el tema de recursos humanos y sobre todo en aspectos de capacitación para las empresas, hoy se busca en muchas empresas esas características que tienen que ver también con el tema de la inteligencia emocional. Esto quiere decir que aquel candidato que se plantea como muy populista, muy bonachón y que quiere llevarse bien con medio mundo y saluda aquí y allá, eso por supuesto puede ser una pose. Aquel que sale gritando y dice voy a hacer y fíjese que voy a meter a la cárcel, eso es mentira, porque ningún presidente puede meter a la cárcel a nadie. Puede hacer una denuncia, puede, digamos, señalarlo, pero no lo puede agarrar y lo va a ir a meter a la cárcel. Entonces ahí es donde una de las cosas tal vez más importantes hay que tomar en cuenta, porque un presidente, para empezar, la hegemonía que tiene de la investigación penal es el Ministerio Público. Y después de que el Ministerio Público haya hecho la investigación, hay que trasladarlo a un juzgado. Y el juzgado es quien va a determinar si encarcela a alguien o no. Entonces, cuando un candidato presidencial le dice, yo los voy a meter presos, le está mintiendo. Fíjese bien, esa es la primera. Y hay otros candidatos también ahí que de alguna forma han estado ya en puestos de
de dirección, en algunos casos han sido diputados, han sido candidatos presidenciales, pero que sus características precisamente no son muy blandas en función de esas capacidades de liderazgo, porque aquí hay un problema de fondo. Si definimos el liderazgo como la capacidad de influir en otras personas, entonces es una característica un poco, digamos, difícil de encontrar en mucha gente, porque aquí el líder se plantea que es el que paga la fiesta, ¿verdad? Entonces el que paga la fiesta es al que le rinden la pleitesía. ¿Y quién te invitó? Fulanito. Ah, ese es el líder. Pero ese líder ejerce esas funciones porque es el que los invita a todos, pero no es aquel que compensa. Es como el dueño de la pelota de fútbol. Exactamente. Eso me recuerda una anécdota bien sencilla. Estábamos nosotros jugando en la calle, allá en una calle, en la 21 calle, ya exactamente, 34 Avenida de la zona 5. Y entonces una vez no teníamos pelota y aparece un niño por ahí con su pelota. Y entonces dice alguien, vos decís aquel que si jugamos. Y le dijo que sí, está bien, jugamos. Pero cuando empezamos a jugar nos dimos cuenta que era una muela. No jugaba nada. No jugaba nada. Entonces viene otro cuate y dice, vos, este no juega nada. Entonces viene el cambio. Y cuando lo cambiamos, ¿verdad? Porque ese no jugaba. Vino, se quedó así parado, agarró su pelota y se fue. Muy bien, adiós. Era el dueño de lo más importante. Sí. Y eso precisamente pasa con los gobiernos actuales. Ya tiene la banda presidencial, digámosle, es un ejemplo, va a ser la pelota y él cree que puede, ya con esa banda presidencial, él va a hacer y deshacer, cosa que no es cierto, porque él no es solo el que, si bien es cierto, tiene que tener y buscar la unidad nacional, él debe de gobernar con un equipo técnico de profesionales que sepan hacer su trabajo y no porque fueron los que más dinero aportaron en la campaña o lo que sea, que es el deber ser al final del día de un ejercicio realmente puro y transparente. Entonces, ese equipo de trabajo es fundamental. ¿Qué opina? No, yo creo que ahí tiene usted toda la razón. Pero independientemente, volviendo al tema del liderazgo y la capacidad de influenciar a otros, usted va a nombrar a su equipo. Pero si usted gana la presidencia y no tiene compromisos, que eso es un poco más difícil, y entonces, porque ¿qué es lo que sucede normalmente? Si usted tiene que pactar con alguien y le dice, pero mire, yo quiero tal ministerio, y se reparten el pastel. Entonces, siendo usted presidente, no puede tocar al ministro tal, porque ese se lo puso fulanito, que fue quien le ayudó en la campaña. Y cuando ese fulanito hace lo que quiere en ese ministerio, usted tiene que apechugar y tiene que tragarse todas las groserías que el cuate pueda hacer. Y lo digo... Sí, está en una posición de servilismo a la persona que le pudo haber financiado. Claro. Pero si ejerce su liderazgo, tiene toda la autoridad necesaria para removerlo y destituirlo y nombrar a otra persona. Es que eso es lo ideal, así debería ser. Bueno, para empezar, no debería haber esa negociación, claro. Porque entonces usted ya no está colocando a una persona suya que va a responder a lo que usted diga, sino que está colocando a alguien que va a responder a los intereses de alguien más que usted tiene que coordinar y que usted le tiene que decir, a ver, papayito, perdóname, pero el presidente soy yo. Sí, pero a mí que me puso es fulanito. Y entonces se pelea entre el ministro y el presidente, y después el padrino del ministro llama al presidente y le dice, acordate. Entonces depende cuál sea el poder que tenga de negociación el padrino, entonces el presidente cede. Por eso es tan importante que precisamente esas características del presidente no solo tenga un buen carácter, pero tener buen carácter no es ser así el bonachón, ¿verdad? Sino tener carácter es de tomar decisiones y decidir qué es lo que hay que hacer. Ahora, ¿eso le conviene a él? No. ¿Le conviene al país? Menos. ¿Le conviene al padrino? Sí, por supuesto, le conviene. Entonces, nunca vamos a salir del proceso de subdesarrollo en el que estamos, si así funciona la cosa. Sí, seguimos dando vueltas como en un círculo vicioso. El acompañamiento de un equipo de trabajo y el poder que tiene el Estado para hacer realmente el poder coercitivo del Estado, como se le conoce, está plasmado, está regulado en todas las instituciones, existen las instituciones. De repente hay algunas que habría que unificar o algo para optimizar el presupuesto de la nación, pero todo el poder coercitivo del Estado lo lidera el presidente de la República de Guatemala y tiene todas las herramientas para poder
irse separando de este círculo vicioso e ir moviéndose paulatinamente a una zona de confort, a una zona de trabajo, a una zona donde el ciudadano se pueda sentir y percibir una sensación de seguridad. El tema de seguridad es importantísimo y el presidente de la República lo debe tener muy claro. ¿Qué opina de esto? Bueno, ahí usted ya lo explicó, en el sentido de el poder hegemónico que tiene el Estado como prioridad para ejercer el poder. Y lo dice usted bien, están todas las instituciones, existen las instituciones, existe la ley, por ejemplo. Si este gobierno hubiera querido combatir a las maras, ya lo hubiera hecho desde el principio, porque la ley se lo permite, está establecido. El estado de sitio lo puede y se pierden las garantías. Se hubiese acordonado los lugares donde se sabe que puedan estar las personas estas que siempre han delinquido, que están en un proceso de extorsión a la población, que ese es el tema de mayor inseguridad que existe en el país, ¿verdad? Las carreteras, independientemente del estado desastroso en el que están, resulta que hay muchas empresas que no pueden repartir su producto en zonas rojas porque ahí están las extorsiones. Así es. La misma policía sabe dónde son los lugares, pero como todo es parte de el mismo cuchumbo, entonces nadie hace nada. Ya lo dijo alguien en algún momento y yo lo he repetido también muchísimas veces. El gobierno que no combate la corrupción, que no se va en contra de la inseguridad, persiguiendo a todos los delincuentes, es porque es parte de. No es aquello de que no puedo, estoy de los brazos amarrados, mire, me desborda la delincuencia. No es cierto. Es porque no han hecho lo que tienen que hacer, usar la ley. O son parte del problema. Que eso ya lo sabemos, pues. Otro tema que es también otro pilar importantísimo, el conocimiento y el manejo del presupuesto, del recurso económico, porque podemos tener X cantidad de millones de quetzales dentro de nuestro presupuesto, pero esa habilidad profesional, ese conocimiento, ese sentido común, ¿por qué no decirlo? Que tiene su parte importante en la toma de las mejores decisiones de inversión para sacarle el provecho y ese retorno de inversión realmente que deberíamos de percibir los ciudadanos. Es una habilidad también fundamental que el presidente tenga ese conocimiento y ese sentido de inversión. ¿Qué opina de este? Bueno, ahí lo primerito es que su ministro de Finanzas debe ser alguien de muchísima confianza, pero no para ponerse de acuerdo y hacer sus tranzas, ¿verdad? Claro. Como actualmente sucede, y eso lo he mencionado muchas veces. Pero independientemente de eso, cualquier persona, como usted bien lo decía, de sentido común, sabe lo que es un presupuesto. Y entonces, en un consejo de ministros, a ver, señores, ¿cuál es el presupuesto que nos dejaron? Suponiendo que se toma posesión en 2028. Entonces, el presupuesto con el que se va a trabajar es el del año anterior, posiblemente, o el que se haya aprobado. Entonces, le pregunta a cada ministro, a ver, ¿cuál es el presupuesto que tenemos? Y en base al Consejo de Ministros y todo un trabajo, se determina cuáles son las prioridades. Incluso si el presupuesto quedó de determinada forma, pues se pueden hacer transferencias internas de un lugar a otro para precisamente buscar. Pero eso es algo que debe de, como usted bien lo dice, de alguna forma liderar el presidente de la República, porque el presidente debe de saber cuáles son sus prioridades, independientemente de que tenga algún asesor que le diga, mire, hay que invertir en esto, hay que invertir en el tema de seguridad, tenemos tales falencias, pero si tenemos y proyectamos a determinado tiempo qué es lo que vamos a hacer y tenemos de alguna forma que aprovisionar a la seguridad con otro equipo necesario para hacerlo, bueno, pues aquí está. Esa es la parte más importante. Y el ministro, al final, no es quien va a tomar las decisiones de dónde quiere invertir el dinero, no, el ministro solo es un pasador. Así es. El ministro de Finanzas solo es pasador, ¿verdad? Y entonces, mire, arrégleme esto aquí. Le han dado una connotación muy grande al ministro de Finanzas, pero realmente no la tiene, porque no tiene la potestad de decidir dónde hacerlo. Claro, cuando el presidente, como en este caso, le dice, mire, meta ahí al
fondo este de Venezuela, 40 millones de dólares, obviamente pues el otro tiene todo. Sí, alguna parte de interés tendrá. Para ir terminando con esta plática que seguramente da para más, hay aspectos importantes que el ciudadano común y corriente debe de conocer para poder decir, bueno, este candidato es una persona que me está transmitiendo esa emotividad y que transmite el amor por querer hacer las cosas bien dentro de los parámetros normales de su trabajo y de su función presidencial en este caso, pero tiene que tener también algunos tips que considero yo que puedan ser importantes con relación al quiénes son las personas que están atrás de él, por ejemplo, quiénes son sus financistas, qué equipo de trabajo tiene, si su plan de gobierno es realista, es objetivo, para que él vaya diciendo, bueno, aquí este plan me está diciendo que me va a construir X cantidad de kilómetros en 2 años y sabemos que materialmente no se puede por las condiciones o por lo que sea, o sea, no va a funcionar. ¿Cuáles cree usted que podrían ser estos, o si está de acuerdo conmigo en estos tips o este checklist de calificación del candidato para decirse uno, me voy a ir por fulano, me voy a ir por sutano? No, por supuesto, todas esas cosas son importantísimas, pero volvemos a lo mismo que ya mencionamos y en lo que también hemos estado de acuerdo en el tema de la falta de conocimiento de la mayoría de la población. Entonces, los programas de gobierno, esos que se hacen bonitos, se le ponen dibujos y cosas por el estilo, yo he visto muchísimos desde 1985, 85, pero realmente esa es la teoría. Ahora, llevarlo a la práctica, cuando la gente le dice a uno, mire, quiero conocer su plan de gobierno, les juro que de 100 personas que se lo piden, 1 o 2 lo ojean. Nada más, pero nadie le va a entrar. A ver, ¿quiénes de ustedes leyeron el programa de gobierno, por ejemplo, del partido ese que se quedó sin efecto porque fue fraudulentamente organizado? Estoy hablando de Semilla. ¿Quién leyó? Nadie lo leyó. Yo sí lo leí. Y en el programa de gobierno, ellos decían cuál era su tendencia. Ahí estaba escrito. Pero nadie le puso coco. Entonces ellos podrían decir, mire, y nosotros no engañamos a la gente, nosotros dijimos que somos un movimiento progresista, ahí está. ¿Quiénes son los progresistas? Los de izquierda. Entonces, en conclusión, para resumir la respuesta de lo que usted me pregunta, creo que sí es importante insistir, como usted también lo decía en algún momento, que este programa suyo en busca del candidato puede ser una ventana, poner ese granito de arena para que la gente realmente se dedique a investigar más a los candidatos en función de sus cualidades y sus ejecutorias, porque eso es importantísimo. A ver, antecedentes, ¿verdad? Claro, importantísimo. ¿Dónde estuvo usted? ¿Qué ha hecho usted en la vida? Pero si agarramos todos los políticos que hoy existen, ¿qué ha hecho? Usted fue diputado, usted fue en tal lugar, usted fue magistrado, ¿usted qué ha hecho en su vida? Nada. No han hecho nada. Más que vivir del Estado. Claro, entonces ahí es donde esa parte es importante. Yo le agradezco la entrevista. Muchas gracias. Bueno, de esta manera es como nosotros estamos finalizando nuestro programa el día de hoy. Como lo dije hace un momento, esto da para platicar bastante y seguramente así lo vamos a seguir haciendo con el afán de que este noticiero vigilante sea un referente para la ciudadano común y corriente y pueda ir con estos tipos de entrevistas, de pláticas amigables con las personas que ya hemos tenido por acá, nos podamos seguir nutriendo de lo mejor para poder tomar la mejor decisión. Muchas gracias y en una próxima entrevista seguiremos hablando del tema. Buscando el candidato, con el licenciado Jorge Mario del Cid. Los comentarios emitidos en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.